Ondas del Meta presenta este especial de entrevistas. Hoy invitamos a Jorge Iván González, quien hasta hace poco fue director del Departamento Nacional de Planeación, pero ha sido una persona que tiene un doctorado en economía, una maestría en economía, es filósofo, ha sido consultor, investigador en la Universidad Nacional, decano en la Universidad investigador y decano en la Universidad Nacional, en la Universidad Externado, también se ha desempeñado. Ha estado investigando en el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico, también en el CINEP de la Universidad Javeriana. Y ha sido una persona que ha sido dedicada al tema de la academia, pero también se ha desempeñado pues, en el plano o en la esfera de lo público. Este encuentro, saludamos a Jorge Iván, le damos la bienvenida acá a Bueno, Ondas del Meta. muchísimas gracias por la invitación. En este diálogo entre la filosofía, la economía, ¿cómo entender la planeación? ¿Por qué planeamos? Y el Estado y los gobiernos, por supuesto. Pues una de las conclusiones mías, después de haber estado en Planeación Nacional y mirar la dinámica del país, es que desgraciadamente no hemos planeado y no hemos logrado encontrar los instrumentos y los mecanismos para hacer planeación de largo plazo en Colombia. La idea de Planeación Nacional, inicialmente, Planeación empieza en 1958. Después tiene mucho auge con Carlos Lleras. Cuando Lleras llega a la presidencia en el 66, le da muchísima fuerza a planeación. Y uno añora esa perspectiva de mediano y largo plazo que tenía inicialmente planeación. Pero lo que uno encuentra es que a pesar de tener unos planes de desarrollo, a pesar de insistir en la importancia de mirar la perspectiva, no logramos tener proyectos de largo plazo. Y yo decía varias veces a los colegas de planeación y en algunas reuniones, la planeación en Colombia ha fracasado por una razón muy sencilla, porque tenemos regiones riquísimas con poblaciones pobrísimas. Uh -huh. Usted mira el Magdalena Medio, llevamos sacando petróleo más de 100 años y los hogares de Magdalena Medio están en una situación de pobreza dramática. La Guajira, esa riqueza enorme en La Guajira, las potencialidades de Cartagena, puerto, turismo, refinería, industria y las condiciones absolutamente dramáticas y tristes de los habitantes de La Popa, Buenaventura, la riqueza de ese puerto, las potencialidades del Pacífico y la tristeza de las condiciones de vida de los habitantes de la isla de Cascajal y el litoral pacífico. Mire, cualquier ciudad del litoral pacífico, esa riqueza, esos ríos, esas selvas y la pobreza enorme. Entonces, uno quisiera que en Colombia hubiera planeación, pero no hemos logrado crear los mecanismos institucionales para que haya planeación realmente. Esta planeación surge para atender estos problemas sociales. Por supuesto, aparece una visión desarrollista desde los 50 y se puede entender como el paradigma, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, no, yo creo que cuando empieza planeación en el 58 y después con Lleras, pues era toda esa época pues de Roosevelt, del New Deal, Del New Deal, sí. toda la idea de la importancia de la intervención del Estado. Es que en los años 60, para nuestros oyentes, todos éramos más o menos keynesianos. Desde los años 60, 70, era el auge del pensamiento keynesiano, donde se reconocía la importancia de la intervención del Estado, de la proyección. Eran los años en donde se consideraba importante tener planes de mediano y largo plazo. Eso se fue perdiendo sobre todo después de los 70, los 80. Y entonces no logramos crear en el país una especie de conciencia colectiva de largo plazo. Por ejemplo,
La ¿En qué Guajira, consistiría? Sí, 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 por sí. ejemplo, yo pongo el ejemplo. La Guajira es un tema que cualquier analista, los estudios que tiene planeación, cualquier persona que llegue a La Guajira entiende que el tema de La Guajira es un problema de ordenamiento del territorio. Zonas que ahora están con ganado deberían tener bosques. El tema de La Guajira es un tema a 20 años, pero ningún gobierno acepta eso. Entonces los gobiernos se desesperan. A La Guajira en 10 años el Estado le ha invertido más de 8 billones de pesos. Pero ¿qué pasa? Pues que todos los gobiernos se desesperan. Entonces unos gobiernos llevan bombas a los pozos, esas bombas a los 6 meses ya no funcionan. Este gobierno se desespera y compra carrotanques que no sirven para las rancherías. Entonces, independientemente de los problemas de corrupción, la sociedad colombiana no tiene los instrumentos institucionales para pensar en mediano y largo plazo. Uno no le puede pedir eso a la persona individual, todos nosotros somos miopes. Cualquier persona individual está pensando en lo que hace en los próximos 3 meses, en el matrimonio del hijo, en el bautizo. Y ninguno de nosotros tiene, por la condición misma de los seres humanos, posibilidades de pensar a 20 años, 30 años. Eso solo lo pueden hacer instituciones. Solamente es una institución como el Estado. El Estado que... El joven que maneja moto se siente el mejor piloto del mundo y si usted no lo obliga como Estado que compre el SOAT, pues no lo compra porque él considera que nunca se va a estrellar. Entonces, esa conciencia colectiva solo la pueden lograr entidades estatales y planeación debería cumplir esa función de ser una especie de racionalidad colectiva. Pero no lo hemos logrado de decir, mire, el problema de La Guajira, presidente, es un problema de 20 años. Usted como presidente inaugure el primer programa de reforestación y anúnciele al país que este programa de reforestación es el primer paso de una dinámica que nos toma 20 años. Eso no lo hemos hecho, esa visión cortoplacista nos llevó a absurdos como terminar con el ferrocarril, a absurdos como acabar con el transporte fluvial, a absurdos como no tener en este momento una sola autopista. Entonces, es la falta de una perspectiva colectiva que piense en el mediano y largo plazo. Se pensó para este plan de desarrollo que las inversiones estuvieran alrededor del agua, por ejemplo, un poco como un alivio, una solución a la pobreza, pues la concentración que puede existir en el sistema financiero, en lo agropecuario, también un poco pues se pensó en la protección ambiental. Cambiar esta perspectiva de planear a las personas para planear en temas como los ambientales, el agua, ¿qué implicaciones trae? Si es posible y si eso mejoraría como esta planeación a largo plazo, a mediano plazo. Yo creo que lo primero es el cambio de lenguaje. Yo en algún momento le decía al presidente, este plan de desarrollo es el único, el primero, que pone los temas del cambio climático, de la geografía, de la protección ambiental en primer lugar. Y no fue idea mía, se deriva directamente del programa de gobierno. Una de las insistencias del candidato Petro fue estos temas ambientales. El plan de desarrollo tiene un título absolutamente ambicioso, profético. Uno podría decir es un título profético, es un ideal profundo, Colombia, potencia mundial de la vida. Es decirle a los países que componen el planeta Tierra los activos ambientales que tiene Colombia, la Sierra Nevada, el río Atrato, el río Amazonas, el Gran Río de la Magdalena son activos del planeta Tierra. Yo creo que ese cambio de perspectiva es fundamental a todos los niveles. Eso tiene implicaciones en los estudios económicos, geografía, antropología, sociología. Yo creo que este plan de desarrollo primero contribuye a cambiar el lenguaje. Yo en eso soy un poquito hegeliano o muy hegeliano.
La conversación y el discurso son los primeros pasos de la transformación. Ahora estamos hablando distinto. Yo que he sido profesor toda la vida, pues hace 10 años no hablábamos de estos temas como estamos hablando ahora. Entonces yo creo que ese reto de poner como principal problema del país el tema del ordenamiento del territorio alrededor del agua, yo creo que fue un cabezazo en el sentido de que ese considero yo y sigo cada día más convencido de la pertinencia. Se debe continuar, es decir, Y, debe ser y- algo que debe seguir. y eso tiene que ver primero con el tema del conflicto armado. Usted no puede resolver el problema de conflicto armado, es un problema de tierra, es un problema de manejo del ordenamiento del territorio. Tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con la dinámica de estas ciudades. ¿Cuánto va a crecer Bogotá? ¿Cuánto vamos a permitir que crezca Bogotá? ¿O cómo vamos a hacer para disminuir la presión demográfica? Los problemas que hemos tenido con el agua, con Chingaza, etcétera, son temas sustantivos que creo que tienen relación con este punto de ordenamiento del territorio. Tiene que ver además con todos los aspectos relacionados con deforestación. En cuanto, digámoslo así, si centramos una atención en el río San Juan, en el río Atrato, por ejemplo, en el tema del Chocó, que puede tener una situación problemática casi que igual que la Guajira, se haría una solución como a este problema de la pobreza y de la desigualdad, viendo el aspecto del agua, pero también tenemos un aspecto como minería, de pronto hay oro, tenemos carbón en la Guajira. Entonces, ¿esto qué implicaría? Como cambio de categoría en los municipios, cambio en el sistema general de participaciones, Claro, eso es, miren, nosotros, un poco, ¿qué es qué es el sistema de participación? si nosotros terminamos la misión de descentralización, se entregó el informe hace 2 meses, una misión que llevaba 3 años porque empezó con el gobierno Duque. Yo hubiera querido que las conclusiones de la misión tuvieran mayor publicidad por parte de planeación, por parte de mi sucesor. Pero ¿qué se dice ahí? Es absolutamente necesario, por lo que estás diciendo, cambiar los criterios de distribución de recursos. Primero, hay que reconocer la heterogeneidad de municipios. En este momento, en las categorías que existen en el país, cuando nosotros hablamos de municipios de categoría 5 y 6, ahí tenemos a más de 950 municipios. Es decir, es absurdo que usted tenga una categorización de seis categorías y más de 950 municipios estén en categoría 5 y 6. Entonces, lo que hicimos en planeación fue poner una nueva categorización para decir, los municipios son distintos en función de 3 variables: distancias, ¿cuáles? densidades y recursos ambientales. Es Ahí decir, entra toda esta solución o toda esta... esa es la idea nuestra. La Leticia no es comparable con nada. ¿Por qué? Porque está al lado del río Amazonas y porque está en la selva. El río Y también Sucio es fronterizo. Chocó no es comparable a nadie porque está al lado del río Atrato. ¿Qué pasa con el sistema nacional de participación? El sistema nacional de participación distribuye recursos básicamente en función de población, población pobre, no pobre, etcétera, pero el criterio fundamental es población. La Orinoquía, la Amazonía y el Chocó necesitan recursos no por población, sino por la importancia de la conservación de los activos ambientales. Entonces hicimos una clasificación de los municipios completamente distinta y esa clasificación entonces ya plantea la heterogeneidad. Soacha es distinta a cualquier municipio, ¿por qué? Porque está al lado de la gran ciudad. Ujú. Entonces usted tiene que tratar a Soacha distinto a cualquier otro municipio por los flujos que establece con Bogotá. Eso creo que es fundamental. Primero, aceptar la heterogeneidad y segundo, reducir la importancia que tiene la población y pensar en que Leticia necesita recursos no por población, sino porque tiene necesidad de conservar las selvas, los municipios de la Orinoquía y la Amazonía necesitan recursos porque tienen selvas y porque tienen ríos. Yo creo que hacia allá hay que ir
y es un proceso complejo. El Congreso está discutiendo por lo menos dos propuestas de la transformación del Sistema General de Regalías, pero esta idea de respetar los temas ambientales y la importancia de los activos ambientales todavía no es muy explícita en las propuestas de transformación del Sistema General de Participaciones. Entonces, un ajuste, porque también tenemos el sistema de participación general, que es lo del recaudo, creo que del IVA y el IVA cómo se distribuye, que es uno. Esto llevaría a un mejor efecto o resultado de las políticas públicas y se da como el cambio de categorías, centrarnos o incluso se podría hablar de focalización como en estos activos ambientales, sería cambiar y eso llevaría a una mejor políticas públicas locales o Y seguiríamos dependiendo como de un plano nacional. no, bueno, son dos Daría más puntos. autonomía. El primer punto, yo sí creo que hay que aumentar la participación de los departamentos en los ingresos corrientes. Yo creo que eso es muy importante. La propuesta que presentó En Marcha, por ejemplo, el Congreso, es volver un poco a lo que había en el momento de la Constitución, que los gobiernos locales reciban el 45, 44% de los ingresos corrientes. Yo creo que hay que avanzar hacia allá. Y segundo, diferenciar las ciudades grandes y medias de los departamentos. Las ciudades tienen todos los instrumentos fiscales que les dé la gana. Hay una ley para los oyentes que es la ley 388 del 97 que le da a las ciudades todas las potencialidades fiscales. Es decir, Bogotá puede cobrar, Distritos especiales, si estoy bien. no, y todas las ciudades, digamos, no necesita ser distrito especial. Usted por ser ciudad tiene autonomía para cobrar primero el predial que le dé la gana. Sí. Entonces, lo absurdo es que ciudades como Cartagena, que tienen apartamentos de 2.000, 3.000 millones de pesos, de muchos colombianos que viven a Miami, está cobrando un predial, una tarifa de predial del 9 por mil. Cartagena podría cobrar 15 por mil, 11 por mil de predial, porque son apartamentos de clase alta. Entonces, las ciudades grandes e intermedias tienen instrumentos fiscales para modificar lo que quieran. Bogotá podría cobrar y no le da la gana de cobrar por congestión. Entonces, castigar muy duro el carro privado. Podría cobrar derechos de edificabilidad. Podría cobrar con mucha más fuerza participaciones en plusvalía. Es decir, cuando se habla de problemas fiscales, Y a nivel local y esta autonomía, qué claro, pueden pero usted hacer, qué tiene pueden. todo. Es que en el POT de Bogotá hay 15 instrumentos financieros que no se utilizan. Bogotá podría cobrar primas de localización. Bogotá puede cobrar muchos tributos porque tiene autonomía para hacerlo. Bogotá, Medellín, Cali, las ciudades intermedias. Las ciudades pequeñas es otro Es que esa lío. es otra, porque Claro, hablamos porque de es un que las ciudades 80% pequeñas no son tienen cómo, capaces. y no tienen cómo Pero, y de por ejemplo, dónde, ciudades y como tienen menores las recursos. intermedias, Manizales, Pereira, tienen unas dinámicas urbanas loquísimas. Mire lo que está pasando en Barranquilla. En Barranquilla es en el malecón. Sí, Se hacen todos esos proyectos maravillosos de la Ciénaga de sí. Mallorquín. El valor del suelo de los vecinos, de los lotes vecinos se quintuplica. Y a mí me impresiona que Barranquilla no cobre participaciones en plusvalía, no cobre derechos de edificabilidad. De todas estas ciudades tienen unas dinámicas urbanas absolutamente potentes. Que pueden estar solucionando el tema de pobreza. Villavicencio, Sí. mire la dinámica urbana de Villavicencio. Y no cobran prediales más altos, no cobran derechos de edificabilidad. Entonces, ese es un tema. Pero eso aliviaría como empezamos este tema de la planeación hacia resolver problemas sociales. Es decir, Cla- la idea es de que si esto cambia es para resolver esos problemas. Claro, y eso desahoga el gobierno nacional. También le Bogotá, por da. ejemplo, mientras un niño en Chocó vale 3,5 millones de pesos mensuales, Claro. anuales digo, un niño en Chocó vale 3,5 millones de pesos anuales, en Bogotá vale 5,5 millones anuales, porque Bogotá contribuye a la financiación de la educación, lo mismo Medellín, Barranquilla. Sí, el sistema Entonces, guardián. si usted mejora los recursos de las ciudades intermedias y grandes, pues usted tiene mayor solvencia y en cierta forma desahoga un poquito al gobierno nacional
las ciudades pequeñas es un lío. Entonces usted tiene, ahí sí necesita que el gobierno nacional, ¿Intervenga mucho más o no? claro, sobre todo con el tema de predial. Por ejemplo, en Apulo, Apulo aquí al lado de Bogotá. En Apulo usted tiene fincas de recreo de 2.000 millones de pesos, de personas de Bogotá o de cualquier lado que tienen unas super fincas. Apulo le está cobrando un predial al año de 2 millones de pesos, es decir, ni siquiera el 1 por 1000. Entonces, si Apulo actualizar el catastro, y eso no lo puede hacer el municipio de Apulo solo, necesita un apoyo del gobierno nacional. El municipio de Apulo actualiza el catastro y esa finca de recreo de 2.000 millones de pesos, pues usted en lugar de 2 millones le cobra ya 20 millones. En proporción a lo que Y sí, eso que es es un el poco en 10 por proporción. 1000, eso es el 10 por 1000. Pero se puede generar una tensión, ¿no? Eso puede Ah, llevar a una tensión. claro, siempre habrá tensiones políticas, etcétera. Pero muchos de estos municipios muy pobres tienen fincas riquísimas al lado. Y que se genera un contraste Claro, entre entonces, el casco urbano y si los Apulo entornos. pasara a cobrarle a esa finca de recreo 2 millones de pesos y le cobrara 10 millones o 20 millones, pues Apulo le podría comprar morralitos a los niños, podría mejorar los colegios. Y entonces la dependencia de recursos del gobierno nacional ya no es tan angustiosa. Eso se puede hacer en el caso de los municipios. Los departamentos sí es otro lío Eso completamente. es algo No, diferente. claro, los departamentos no tienen instrumentos fiscales. Un La ley, departamento no puede cobrar. un Bueno, departamento está bloqueado, un departamento no tiene autonomía fiscal. Entonces yo sí creo que la reforma a la descentralización tiene que garantizarle a los departamentos mayores recursos propios. Puede ser dándoles posibilidades de crear impuestos o puede ser con una participación de los prediales, por ejemplo, que usted le entrega a los departamentos 2 puntos del predial, pero realmente los departamentos están en una condición fiscal muy lamentable, sin instrumentos. Entonces, claro, se pegan de las regalías y se pegan desesperados de las regalías porque es lo único que tienen. Pero yo sí creo que hay que diferenciar la situación de los municipios de los departamentos en materia fiscal. sí, eso también por lo menos es una problemática que hay entre Cundinamarca y el Meta en la carretera. Entonces necesitamos que el Estado actúe para solucionar un conflicto, un problema de inversión o Claro, alguna situación. Y el departamento queda como superpuesto o superpuesto por el claro, tema lo el absurdo de Estado. todo esto, el ordenamiento territorial que tiene que ver con esto, ¿cómo es que Bogotá-Villavicencio, 110 kilómetros, no tenemos una vía que le permite a usted llegar en 1 hora, 1 hora y media a Villavicencio? Pues es que esto es loco. Es decir, la desgracia de Colombia es que la vía Bogotá-Villavicencio, por una traqueomola que sale de Bogotá-Villavicencio puede demorar 3, 4 horas, 5 horas o 6. Entonces eso afecta a productividad, afecta a todo. Precios y todo lo demás. O por qué no tenemos un supertren Bogotá-Villavicencio de 15 minutos, Bogotá-Tunja de 15 minutos, Bogotá-Ibagué de 40 minutos y tenemos otro país. Sería algo distinto si de pronto los departamentos hicieran un control, más o menos como que hicieran un control de lo fiscal, no sé si los departamentos deban tener esa responsabilidad o una Más que coordinación, es coordinación. es más Uno de los coordinación. puntos en que yo insistí en planeación, cuando usted suma los recursos de inversión del 2024, cuando suma la inversión del gobierno nacional, le suma la inversión del Sistema General de Regalías, le suman los recursos de las ciudades. En el 2024 estamos hablando de 220 billones de pesos para el 2024. Entonces, cuando usted piensa en grandes proyectos de inversión y tiene como referencia 220 billones de pesos, no es posible. Sería posible hacer un tren de gran velocidad. Sería posible no contaminar un solo río, no volver a contaminar un solo río. Poner al día todas las PETAR vale 21 billones de pesos, pero tenemos 220 billones en el 2024.
Entonces necesitamos una coordinación que no existe, que es imposible, que es una locura, Y que va más allá de la planeación, que ¿cierto? va, es un orden institucional rarísimo de nosotros. Yo me reúno con los alcaldes del Viejo Caldas y los gobernadores. Decíamos un aeropuerto, uno solo, en Manizales, en Armenia o en Pereira, pero un superaeropuerto. Y a ese aeropuerto le ponemos unas vías de tal manera que nadie se demore más de una hora para llegar. Es imposible. Por el tema institucional. Es o imposible que los gobernadores del Viejo Caldas se pongan de acuerdo. además, Es imposible que los gobernadores del Caribe se pongan de acuerdo. Es imposible que los gobernadores de la Orinoquía se pongan de acuerdo. Entonces lo que tenemos es 200 billones de pesos de inversión, que es un montón de plata, distribuida en proyecticos, porque no hemos creado las condiciones institucionales para que haya proyectos estratégicos articulados. esta, Ese es el drama. esto va a una visión de desarrollo. Lo que buscamos, digámoslo así, es mejores ingresos, tanto en la población como también pues, en el tema tributario, pero mejores ingresos en la población, digámoslo así, mejores condiciones de salud, educación, solucionar la pobreza. Esta es una visión de desarrollo, ¿cierto? Que también se llega a encontrarse con una visión de progreso, como la visión de las carreteras, los aeropuertos y demás. ¿Seguiremos, por decirlo así, pensando en desarrollo, en planeación, en coordinación, o ya llega como un punto en que entonces no, la sostenibilidad, la resiliencia, estas palabras que empiezan a emerger, pueden llevar como un mejor, una mejor concreción, que concreten más? Pues obviamente se busca la sostenibilidad del tema ambiental, ¿no? Se busca la resiliencia un poco del tema de la gestión de riesgo. Pero el desarrollo sigue siendo vigente como la búsqueda de la planeación. Sí, yo creo que desarrollo sostenible, economías verdes, y yo creo que ese sigue siendo el objetivo último, lograr la creación de riqueza, garantizar que ninguna persona se muera de hambre. Hay un texto muy bonito de Amartya Sen. ¿Cuál es el papel de la economía o de las ciencias sociales? Garantizar que en el planeta Tierra nadie se muera de hambre. Es decir, mientras alguna persona en el planeta Tierra se muera de hambre, quiere decir que hay un fracaso Como humanidad, sustantivo. Entonces, un poco claro, una es visión también buscar de un Kant. desarrollo. A mí a veces, cuando a mí me preguntaban, ¿qué es Petro? Yo decía, ¿cuál es la concepción que hay detrás del plan de desarrollo? Yo decía, es un keynesianismo verde, es recuperar a Keynes. En los años 30, 35, cuando estaba Keynes, pues estos temas ambientales no eran importantes, porque No sé, el impacto o el había estudio. planeta para todo el mundo. Digamos, los temas ambientales empiezan a ser preocupantes desde el 72, con el primer informe del Club de Roma, que ya se empieza a hablar de trampas maltusianas. Pero antes eso no era un tema relevante, para Keynes eso no era un tema relevante. Entonces recuperar a Keynes en el sentido de Estado trabajando con los privados, que es un poco también más sucato, más el tema verde. Es decir, cómo avanzamos hacia economías limpias con una cooperación Estado-empresa privada que efectivamente nos lleve a grandes proyectos de desarrollo, de generación de valor agregado, de agroindustria. En el caso del Meta, por ejemplo, Sí, usted tiene que tener unos grandes proyectos de agroindustria. Es que a mí me impresiona que nosotros en Colombia seamos tan tímidos para buscar unas alianzas público-privadas, no para llevar 3 gallinitas a unas fincas, sino para tener proyectos agroindustriales ambiciosos, que es lo único que permite, entre otras cosas, que la gente que esté en la coca deje la coca y que la gente que esté en la minería ilegal deje la minería ilegal. sí, generar otros incentivos. Eso se genera otros incentivos, lo mismo que la deforestación, ¿no? Eso sería una solución, Claro, el desarrollo industrial claro, un pero es que poco. la angustia mía es, tenemos los recursos. El Ministerio de Agricultura este año tiene 9 billones de pesos. La gran transformación de Petro, además de todos estos temas ambientales, es que le entrega al Ministerio de Agricultura 9 billones de pesos. Un presupuesto que nunca había tenido el ministerio. Pero ni las universidades ni el sector privado son capaces de presentar proyectos estratégicos ambiciosos.
Yo varias veces me reuní con las universidades. No hay ninguna universidad en Colombia que sea capaz de presentar un proyecto de 300.000 millones de pesos, de 400.000 millones de pesos. Las universidades aparecen con proyectos de 10.000 millones de pesos. Pues no son capaces de presentar un proyecto, ni la Universidad de Meta, ni la del Nacional, son capaces de presentar un proyecto de 300.000 millones de pesos. Y un ministerio de Agricultura que necesita ejecutar los recursos. Un problema de los ministerios que no son capaces de ejecutar. Pues ninguna universidad es capaz de entregarles proyectos ambiciosos de 300, 400.000 millones que integren dinámicas públicas, escuelas, hospitales, vías, riego y dinámicas privadas que potencien esas infraestructuras estatales. Pero ¿hace falta el conocimiento o hace falta más una actitud en esto? Con miras al desarrollo, por supuesto, es decir, y al progreso. Yo diría que otra palabra es el desarrollo. Es el progreso, perdón. Entonces, pero hace falta conocimiento, ¿lo hay? O hace falta Decir, algo? la intuición existe, la preocupación existe, pero el orden institucional nuestro lleva a la segmentación y a la fragmentación. El presupuesto se fragmenta por varias razones. Primera razón, por la sectorialización. Es educación, es salud, es vivienda. Y todos van por su parte. Claro, nosotros en el plan de desarrollo nosotros promovemos 5 transformaciones que rompen la sectorización. Entonces esa es una lucha. Poner de acuerdo al Ministerio de Educación con el Ministerio de Vivienda, eso es un imposible. Segundo, departamentalización. El presupuesto está departamentalizado, entonces usted tiene el absurdo de que el Departamento del Atlántico no considera la Petar Canoas como un proyecto del Atlántico. Cuando la Petar Canoas descontamina el río Bogotá y descontamina el Magdalena. Pero el Departamento del Atlántico no considera la Petar Canoas como un proyecto de ellos, ni el Departamento del Huila. El Departamento del Magdalena o el Departamento de Nariño no consideran proyectos nacionales como proyectos de ellos, porque hay una departamentalización de la inversión. Y entonces el Departamento de Sucre se pone bravo porque se le disminuyó en 10% la inversión, mientras que a Bolívar se le aumentó 10%. Pero el proyecto conjunto no lo consideran como un proyecto de los dos departamentos. Entonces ese es un lío enorme. Como ponerlos de acuerdo más que nada y Es hacerles decir, entender. mire, el aeropuerto que hagamos o en Pereira o en Armenia o en Manizales es de la región. Entonces si hacemos el aeropuerto en el Quindío, que no pelee el otro departamento, sino que considere ese aeropuerto como parte de las inversiones de ese departamento. Y Sí, hay una externalidad económica, por supuesto, claro, que se pero dará ahí. bueno, ese es el segundo tema. El tercer tema, que es desesperante, es la abundancia de las llamadas identidades. Es que eso está fraccionando el presupuesto, entonces es para indígenas, es para afros, es para campesinos, es para jóvenes, es para LGBTI, entonces eso está fraccionando el presupuesto, porque hemos perdido la categoría universal de ciudadano. Y entonces hay que darle plata a los campesinos, pues son distintos los campesinos de Nariño a los campesinos del Cauca. Hay que darle plata a los indígenas, pues son distintos los indígenas de La Guajira que los indígenas caucanos. Entonces estamos llevando a una locura que es la dispersión del presupuesto. Entonces hay 3 factores que no contribuyen a la integración. Y al desarrollo como El primero es la pleno, el desarrollo. sectorialización, el segundo es la departamentalización, el tercero es el abuso de las identidades. En algunas de las intervenciones en los diálogos regionales, una persona demostraba que era absurdo agrupar a los LGBTIQ juntos porque las lesbianas son distintas a los trans. Entonces usted necesita una política para lesbianas distinta a una política para trans y para gays. Entonces eso se convierte en una locura desde el punto de vista presupuestal. ¿Cómo se soluciona eso? Hay un artículo en el plan de desarrollo que es el presupuesto por programa.
El presupuesto por programa se ha discutido hace 20 años. El presupuesto por programa permite definir grandes proyectos estratégicos en donde confluyen ingresos de los municipios, de los departamentos, de las regalías. Supera la anualidad porque son grandes proyectos. Por ejemplo, Biodiversidad Pacífica es un gran proyecto. Otro proyecto, que ningún niño se demore más de 1 hora para llegar a un colegio. Ese es otro superproyecto de transporte Y va escolar. para nada los niños, en fin, y Claro, muy dirigido a los... eso es complicadísimo. Es de lograr que ningún niño de este país se demore más de 1 hora para llegar a un colegio. Ese es un superproyecto que le implica lanchas en el Pacífico, que le implica transporte de todo tipo en cualquier sitio del Y país. eso, es decir, como que esas cuestiones, digámoslo así, como tan garantistas, van un poco más allá de las identidades, porque lo que pasa es que, Ah, claro. A mí, el plan de desarrollo tiene un capítulo que es Derecho Humano a la Alimentación, que es la modernización del sector agropecuario. Y a mí me decían, ¿dónde están los campesinos? Y, ¿cómo así? Están ahí. Los jóvenes, ¿que dónde están los jóvenes? Y les decimos, cuando estamos hablando de 500.000 cupos nuevos en educación superior técnica y tecnológica, pues ahí están los jóvenes. ¿Por qué hay que hacer una política de jóvenes si estamos haciendo una política de ampliación de la cobertura universitaria? Ahí están los jóvenes. Entonces es eso, rescatar, el ideal es la noción de la modernidad de ciudadanía, pues todos somos ciudadanos iguales y después de que somos iguales, usted es negro y yo no soy negro, o usted es gay y yo no soy gay, pero primero el concepto de ciudadanía y eso lo hemos perdido. sí, en ese concepto de ciudadanía, pues sí, miramos un tema de que nos implica el desarrollo, nos implica la planeación para llegar como a estos ideales y ya de pronto la falta de coordinación que también Claro, no, es que el desespero mío y la angustia mía en planeación es, tenemos los recursos, tenemos las condiciones de riqueza enorme de este país. China sacó 500 millones de personas de la pobreza en 60 años. Estos días conmemoramos la muerte de Allende, son 50 años, y América Latina sigue con un porcentaje de pobreza absolutamente inaceptable. Después de 50 años, ¿cómo es que no hemos eliminado la pobreza? ¿Cómo es que en Colombia hay personas por debajo de la línea de pobreza extrema que están en el límite del hambre? Esa es la preocupación angustiosa. ¿Cuáles avances sociales se destacan desde 1991? Es decir, la situación era muy diferente. Hacia el 80 tenemos ya una elección de alcaldes y gobernadores. Aparece una ley de servicios públicos, aparece una estratificación. Bueno, la red de solidaridad social aparece hacia el 98, ya programas sociales como Familias en Acción hacia el 2000, más o menos. Pero en estos avances, ¿cómo se han medido? ¿Qué indicadores? Y si han habido avances, si todavía pues persiste un No, yo problema. creo que después de la cuestión del 99 hay avances importantísimos en materia de salud, que era un poco la discusión que nosotros tuvimos en planeación. Ahí tuvimos un acuerdo entre José Antonio Campos, Cecilia López, Alejandro Gaviria, pues rescatando todo lo que se ha avanzado en salud y diciéndole en su momento a Carolina Corcho que había que ir más despacio en el tema de salud por los avances que ha habido después de la ley 100. Yo creo que hay avances importantes, hay que mejorar sobre todo los temas de prevención e integración vertical. En educación hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado en esperanza de vida, hemos avanzado en cobertura de acueductos, en cobertura de alcantarillados. No, yo creo que después de la reforma constitucional, después de la Constitución del 91, ha habido avances muy importantes. Pero cuando yo vuelvo al tema de por qué no somos capaces, pues son avances que podríamos haber hecho de manera mucho más rápida y mucho más exponencial. ¿Eso, Es eso, que, eso se ha debido a indicadores? Es decir, ese avance al uso de indicadores o más de decisiones, no, yo creo que ha habido un mejoramiento de la información. más de información, No, más claro, datos. es que es impresionante información social lo que tiene Colombia. Nosotros propusimos en planeación y quedó en el plan de desarrollo el registro universal de ingresos. Ya Colombia con registros administrativos, con información
ha avanzado enormemente. Colombia es un ejemplo en América Latina en avance de indicadores sociales. Nosotros sabemos bastante bien cuál es la pobreza multidimensional, cuál es la pobreza extrema, cuál es la pobreza monetaria. Nosotros hemos avanzado muchísimo en eso y yo creo que eso ha contribuido mucho a la eficiencia de la política pública. Pero el ritmo en que vamos es un ritmo que podría ser mucho más rápido si hubiera esta coordinación, si hubiera articulación y si hubiera presupuesto por programas. Si tuviéramos grandes proyectos estratégicos nacionales, podríamos avanzar mucho más. Pero digamos, yo soy bastante optimista en lo que hemos hecho después de la Constitución del 91, pero bueno, todavía nos falta muchísimo. Las disparidades Quibdó-Medellín, o aquí en Bogotá, o en Villavicencio, es decir, las disparidades siguen siendo muy fuertes entre barrios, entre ciudades. ¿Cuál fue esa experiencia en el indicador municipal, el de desempeño municipal? Pues hablamos de una realidad ya mucho más local, pues porque esos indicadores, digamos lo que el multidimensional, todavía se siguen como cabecera, resto, pues tienen Si unas... esa división rural-urbana, ¿Tú qué piensas de esa división? Pues no, no sé. nosotros, por informes del Banco Mundial, por el informe de Colombia Rural de Naciones Unidas, por el informe de la Misión Rural, lo que nosotros estamos diciendo es no sigamos hablando de una división rural-urbana, sino pensemos Rural, urbano, resto, en fin, lo que cabecera. propone el Banco Mundial, que también es lo que te decía de municipios. Densidades y distancias. Usted es más rural en la medida en que sea menos denso y Menos esté más denso, lejos. más disperso. Pero entonces hay un continuo y eso es muy importante porque usted no puede en estos momentos, y sobre todo pensando en sostenibilidad, Bogotá usted lo tiene que entender asociado a su geografía. Bogotá tiene que ver con Chingaza, tiene que ver con Sumapaz. Usted no puede decir que Sumapaz es rural y Bogotá es urbano. Es que Bogotá no puede vivir sin Sumapaz y no puede vivir sin el páramo y sin el agua del páramo. Entonces usted tiene un continuo en donde usted es más o menos rural en función de densidades y distancias, pero hay una única realidad, hay una única geografía. Usted puede tener agua en Bogotá gracias a Chingaza y gracias a Sumapaz. Hay un colega, Absalón Machado, que tiene una frase que, La cuestión agraria en Absalón Colombia. Machado, usted lo conoce. Absalón tiene una frase muy bonita que es, hay que ruralizar la conciencia urbana. Es decir, que cuando usted abra la llave de alguna forma, piense en Sumapaz. También en esto de los ríos voladores que llegan de la Orinoquía, que el Claro, agua entonces llega claro por que eso lo condensación. estamos aprendiendo. Ríos por arriba, ríos subterráneos y los ríos que vemos. Eso lo estamos aprendiendo, lo estamos viviendo. Ya los jóvenes, los niños, pues el hijo mío no es capaz de matar una lagartija. Ve una lagartija y la saca por el balcón y la coloca afuera. Nosotros matamos pajaritos con cauchera, es decir, yo sí creo que hemos avanzado. Nosotros le tirábamos con cauchera. El hijo mío no es capaz de matar una lagartija, entonces yo sí creo que en eso hemos avanzado Y en bastante. una conciencia también de desarrollo, de sostenibilidad y también de planear, ¿no? Yo creo que, ¿será que sí, nosotros seguimos teniendo pues el tema de la planeación presente? Volvamos al tema del índice de medición de desempeño municipal. Entonces, Bueno, entonces ese índice, ¿qué se ha avanzado? Hay un punto que es muy importante en el índice, diferenciar responsabilidades. Usted no puede castigar a Pulo porque no tenga catastro. Usted tiene que castigar al gobierno nacional ¿por qué no le que no le exigió ha algo hecho así? el catastro a Pulo. Yo creo que en eso sí avanzamos en el índice de desarrollo municipal. Pero era llevar una realidad de indicadores nacionales como un tema local, era lo que, hasta donde entiendo. Claro, y eran indicadores muy estándares. Usted le pedía lo mismo a Pulo que a Bogotá. A Bogotá, usted primero no lo compare con nadie. Es que nosotros en la clasificación que proponemos de municipios es Bogotá. Medellín, Cali, Barranquilla son otra cosa. Pereira, Manizales son otra cosa. Entonces usted a Bogotá exíjale que cobre por congestión y castigue a Bogotá porque no cobra por congestión.
a Pulo no le pida que mejore el catastro, ese no es un problema del Pulo, ese es un problema del gobierno nacional. Entonces yo creo que ahora estamos entendiendo el desempeño municipal, aceptando los diferentes municipios. En el sistema general de participación, volviendo al tema, usted no le diga a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Barranquilla cuánto gastan en salud o en educación, lo que les dé la gana. Inclusive permítale a Bogotá, a Medellín, Cali, a Barranquilla que cobren los impuestos que le dé la gana. Si Bogotá se inventa un impuesto cualquiera, pues que lo cobre. Es decir, permítale a Bogotá, Medellín, Cali, a Barranquilla que hagan lo que les dé la gana. Que si quieren gastar este año más plata en salud porque hicieron hospitales, pues que la gasten. Y si el año entrante gastan más plata en educación porque hicieron colegios, pues que los gasten así. Pero es que el sistema nacional de participaciones tiene el absurdo de que amarra porcentajes a normas constitucionales. Usted no le puede decir a un municipio cuánto gasten personal y cuánto gasten inversión. Sobre todo a las ciudades intermedias, las grandes, que hagan lo que les dé la gana. Pero en esto de darles como esa, digámoslo así, como esa independencia o sería más autonomía en el gasto público, eso se reflejará también en indicadores, en resultados. ¿Es una manera de controlar el gasto público? ¿Sería más efectivo en las inversiones sociales si se da de esa manera o necesitamos como... Yo creo que Colombia ya ha desarrollado unas especies de controles sociales, sobre todo en estas ciudades muy potentes. Digamos, en Bogotá usted tiene una editorial de los periódicos, tiene unos programas como Bogotá, cómo vamos, Cali, cómo vamos. Es decir, yo creo que las sociedades nuestras ya tienen mecanismos de control y supervisión muy potentes para decirle a un alcalde, usted es mal alcalde, lo que está haciendo no es bueno. Más que la pretensión del gobierno nacional de establecer las condiciones, permitir que estas dinámicas urbanas sean mucho más autónomas y obviamente mejorar los indicadores sociales para ir haciendo control. Todavía seguimos teniendo dificultades con indicadores sociales. Por ejemplo, en la zona rural nos falta avanzar muchísimo. Las encuestas de calidad de vida no tienen suficiente cobertura rural. Las encuestas urbanas inclusive, pues hay mucha queja de los gobernadores, de los alcaldes, porque usted no puede diferenciar. En las encuestas como la del año usted no puede diferenciar Barranquilla de Soledad, porque todo está en el Sí, es área un área metropolitana. metropolitana, en ejemplo de Entonces, el claro, mercado laboral. entonces esos temas hay que mejorarlos muchísimo. Pero bueno, hemos Pero eso avanzado sería, bastante. eso es igual, igual como se les exige, por ejemplo, en el tema de gasto público o que ya tengan esa independencia o autonomía, también deberían tener como las mismas iniciativas en temas estadísticos, ¿no? Claro, Sería pero lo ideal, no sé, Bogotá, por no sé qué ejemplo, tal te con el parece. DANE ha hecho las encuestas de calidad de vida Y más detalladas y Bogotá las paga. Bogotá le paga al DANE la ampliación de la encuesta de hogares para que incluya calidad de vida. Entonces yo creo que sí, entre todos sería más una iniciativa local. y con el registro universal de ingresos, con la información administrativa que tenemos que ver mejor. El día que empezamos a pagar con celular todo, el día que usted pague unos chicles con celular a un vendedor ambulante, pues ese día vamos a tener información mucho más sofisticada y mucho más completa. Yo creo que en eso vamos avanzando. En eso también, pues obviamente la democratización y demás, pues tendría mayor sentido o la participación, una participación más informada, ¿no? Y que nos permita, pues, de alguna manera, como entender como estos resultados en el gasto público, en la planeación y, por supuesto, en el desarrollo. Bueno, vamos a entrar a un tema em, que es un poco cómo observa la democracia y la representación política desde el 90 y ahora. ¿Por qué se da todo esto? Yo creo que hay como ingenuidades, digamos, ¿En ahora qué? que está hablando del poder constituyente, nosotros hicimos los diálogos regionales vinculantes, Que fue darle participación a las personas para que claro, decidieran en el plan pero de hay un desarrollo. momento en que usted tiene que decidir, es decir, yo creo que en estos discursos del poder constituyente, de la participación, hay como una ingenuidad intrínseca y es que usted necesita en algún momento tener un sistema de elección colectiva que no puede ser la pretensión de participación igualitaria porque eso no se puede dar. Y también entraríamos como al tema de los teoremas o de la imposibilidad Claro, todos de... los temas de imposición.
Pero eso es desde la filosofía moral, desde Platón. ¿Quién nos gobierna si unos especie de filósofos puros y sabios? El tema angustioso de la modernidad de Kant. ¿Cómo hacemos para que la norma moral individual pueda ser norma moral universal? Universal. Que es el imperativo de Kant. Obra de tal manera que tu norma moral pueda ser propuesta como norma moral universal. Porque si no hay rey que diga que es lo bueno, y si no hay Dios que diga que es lo bueno, pues es el sujeto el que tiene que decir lo bueno. Eso ha sido pues la historia del pensamiento, pues no solo occidental, oriental. Es la dificultad de pasar de las premisas individuales a las premisas colectivas. Colectivas. Entonces ahí hay una ruptura inevitable. Cuando usted dice poder constituyente, y ahora en la Universidad Nacional, Sí, con que ese es, absurdo, le están pidiendo al rector, a Leopoldo Múnera, que haga residencias otra vez. Usted tiene que decir no. ¿Por qué? Porque no. porque es una decisión Y técnica. porque no tenemos plata. Porque... Entonces, cuando usted pretende que desde la base se decía, pues no se puede decir. ¿Qué pasa? Como nos pasa a nosotros, si en el diálogo regional a usted le dice un alcalde o una comunidad, nosotros no necesitamos acueducto porque aquí tenemos el río Atrato. Y cuando uno dice, pues que el río Atrato está contaminado, no importa porque los niños están tomando agua desde chiquitos del río Atrato y ya tienen protecciones y tienen, entonces ya no le hace daño el agua del río Atrato. Si a usted una comunidad le dice, no necesito acueducto, usted tiene que decir, sí, necesita acueducto. Porque ¿Por también es qué? Porque sí. Entonces, claro, ahí hay un tema muy complicado. y La verdad, también de las identidades, ¿no? Porque se claro, identifican como entonces, de, en ¿cuál es fin. el punto de la participación y en dónde corta usted? Después de una reunión de 6 horas, usted dice suficiente ilustración, vamos a la regla de decisión por mayoría. Eso es brutal. Usted entra con una lógica habermaniana de acción comunicativa y usted deja que la gente hable 6 horas. A las 6 horas usted tiene que tomar una decisión. Fáctica y Y valiente. claro, entonces usted dice, bueno, ya suficiente ilustración, pasemos a la decisión por mayoría. Y eso es brutal, porque un montón de gente sale brava. En eso se ha servido los planes de desarrollo, porque alguna vez se me colocaba en la cuestión de que por qué no se elige un gobernante con todo y plan de desarrollo, o por qué tenemos que esperar a que pase por un congreso o una circunscripción pues más pequeña como puede ser un consejo o una asamblea. Esto los planes de desarrollo sí han servido como para armonizar o para llegar a mejores Yo creo consensos que los y planes cómo de se han hecho. desarrollo han sido la expresión de distintos lenguajes. Si Cuando tienen en uno hace, cuenta minorías, o por lo menos estos casos los llega a tener. por lo menos usted tiene unos mecanismos en donde la gente tiene posibilidades de hablar. Porque usted tiene primero el programa de gobierno, después en este caso diálogos regionales, que fuimos a 51 regiones. Después usted tiene el Consejo Nacional de Planeación. Después usted tiene la participación de los gremios. Después tiene la opinión de los ministros y después tiene el Congreso. Por lo menos usted oye a todo el mundo. Ahora, la gente Es que democrático. es democrático y hay alguien que tiene que decidir y finalmente la democracia representativa. Este es un paso, si ustedes quieren, un paso dramático de ejercicios deliberativos de los diálogos regionales a ejercicios representativos, que es el Congreso. Entonces el Congreso unas proposiciones las rechaza, otras las acepta, y eso es obviamente un proceso en donde mucha gente queda descontenta. Cuando nosotros fuimos a los diálogos regionales aparecían vías terciarias. Ahora, hicimos un ejercicio bastante sofisticado con el Ministerio de Transporte para darle prelación a 33.000 kilómetros de vías terciarias, pero dejamos un montón de gente sin vías terciarias. ¿Por qué? Porque alguien piensa, yo necesito una vía terciaria de A a B. Cuando hacemos el análisis con el Ministerio de Transporte, nos damos cuenta que de A a B, pues usted junta dos fincas. Entonces hay que buscar unas vías terciarias que lleven a centros de acopio, etcétera. Esa decisión la tiene que tomar el Ministerio de Transporte y Planeación Nacional, con mucha, pues pidiéndole disculpas a un montón de gente que quiere otras vías terciarias. 60 sedes universitarias.
Usted no puede hacer 66 universitarias. Entonces a usted en un pueblo le pueden pedir universidad, le pueden pedir facultad de medicina, pero usted después de hacer un ejercicio dice, pues no le puedo dar a todos sedes universitarias. Pero bueno, ahí hay, cuando tú citabas los temas de teorías de imposibilidad, De Aaron y Condorcet. claro, pues el teorema de Condorcet, Arroyo decía, es imposible, no hay una forma lógica, no se puede pasar de las premisas individuales a las premisas colectivas. Después Buchanan y todos, pues hagamos negociaciones. Y, y que va a ser transitivas, Claro, A y B, después una, y después y de en eso la una negociación universidad. usted tiene que renunciar, y usted tiene que ceder, y lo que para usted es óptimo, Para otro puede... pues entonces usted tiene que ceder si quiere un acuerdo social mínimo. En esto de los plazos de planear, que decías que de pronto a corto plazo, a mediano plazo, podría estar solucionando como esas imposibilidades y Es esas... decir, la planeación ha servido, cuando usted compara los planes de desarrollo, ver cómo los lenguajes y ciertas prioridades de la sociedad se van planteando. Pero claro, o sea, 4 años de planeación, si no están atravesados por proyectos estratégicos de larguísimo plazo, no son el instrumento. Tienen que ser a más... Los planes de desarrollo a 4 años no son el instrumento, a no ser que usted tenga unas propuestas tan potentes, por ejemplo, en las 4 estrategias. Propuso un desarrollo de la vivienda con un instrumento muy potente que fue el UPAC, y eso duró muchos años. Yo lo que creo es que este plan de desarrollo propone algo que otro gobierno lo tiene que hacer, así le cambia el nombre, el ordenamiento del territorio, Pero también la transición energética. el logro de eso sería que quedaría como en ley, ¿no? Más que un decreto o más que, Sí, más que un acto queda en administrativo. ley, pero si no tiene suficiente fuerza estructural, pues el siguiente Financiera, y en gobierno fin. lo cambia. Es decir, cuando usted dice ordenamiento territorial alrededor del agua, yo no me imagino ningún gobierno siguiente que diga que eso no es. Ahora le puede poner otro nombre. Pero las normas que quedaron relacionadas con el ordenamiento del territorio alrededor del agua, yo creo que van a quedar. Registro universal de ingresos. Yo no me imagino un gobierno futuro que diga que el registro universal de ingresos es absurdo. Le puede poner otro nombre. Yo no me imagino un gobierno siguiente que diga que no es importante el catastro multipropósito. Nosotros dijimos, tratemos de llegar a 660 municipios, 70%. Yo no sé si se va a lograr. Pero yo no me imagino un gobierno siguiente que diga que no es importante el catastro multipropósito. Yo sí creo que hay unos elementos del plan de desarrollo sumamente potentes, el presupuesto por programa, que se van a mantener así se le cambie el nombre, pero creo que son suficientes. Y creo que ha habido planes de desarrollo que han propuesto estrategias más estructurales que de alguna forma se han mantenido. Eso, ¿cuáles podríamos recordar así? Pues yo creo que el gran plan de desarrollo ha sido las 4 estrategias. Yo creo que las 4 estrategias marcó unas líneas. Hubo momentos, por ejemplo, en Cerrar la Brecha de López, que propone el DRI, el PAN, que fueron programas que tuvieron un bastante desarrollo. Los temas de aparición de la mujer empieza a aparecer después de los 90 y el género se mantuvo. Sí, se Es vuelve decir, más... hay unas realidades que se explicitan y que ya se van manteniendo. El tema de acueductos de alguna forma se ha mantenido como un tema permanente. Entonces creo que sí hay unas estrategias que en el fondo, como que la sociedad, por ejemplo, yo no me imagino ningún gobierno cerrando un comedor escolar. Yo no En el me caso del imagino, distrito, yo no me imagino en el, un gobierno distrital que cierre un comedor escolar, eso ya no es posible. Eso ya no es en el posible. caso del distrito que pues el avance social ha sido completamente Claro, noto desde más o menos desde los finales de yo los no me 90. imagino un gobierno cerrando un comedor de un colegio, pues. La sociedad no le permite eso. Esos son los logros que Que hay que continuar y se que van manteniendo, pero como decía al principio,
esos logros que le permiten a uno cierto optimismo no son suficientes para un país que podría tener sistemas férreos, sistemas fluviales, que podría tener trenes de gran velocidad. Eso es lo que uno añoraría y que podría hacerse. En esto de la representación política y esta visión de desarrollo y de planeación, pues tuvimos una democracia partidista con el Frente Nacional, donde casi que todo giraba en torno a organizaciones políticas o la diferenciación incluso también identitaria, de identidad. Partidos que se forman hacia el siglo XVIII, hacia mediados, pero después empiezan a surgir como caudillismos, personalismos, populismos. Mm, ¿Tú qué notas ahora? ¿Que estamos escogiendo más personalismos o en realidad organizaciones o ideas consolidadas por No, yo organización? creo que el tema de la figura del líder sí está teniendo muchísima fuerza. Una persona. Sí, yo sí creo que eso es clarísimo en Uribe, clarísimo en Petro. Son figuras muy potentes, como uno podría decir en Trump, como uno podría decir también en otros casos. Pero yo sí siento que la discusión de programa estratégico se ha perdido. Creo que las universidades están excesivamente pasivas en el caso colombiano. Y no están movilizando. No están movilizando, no están planteando problemas estructurales. Una de las tristezas que yo tenía en planeación era que a veces me sentía muy solo sin apoyo de las universidades. Por ejemplo, yo quisiera que todas las universidades dijeran la Guajira es un problema de 20 años, O, pero todas. o que la producción académica estuviera a resolver el Claro, es que tema. la producción académica se ha cerrado mucho en revistas internacionales con 10 lectores. Usted publica un artículo en una revista internacional y puede tener 10 lectores y los profesores no se sienten incentivados para publicar en medios masivos porque no les dan puntos y eso no les refleja salarialmente. Y sobre todo las universidades no tienen la preocupación de irse ya al Ministerio de Agricultura y presentarle un proyecto estratégico, como digo yo, de 300, 400 mil millones de pesos. Ni los Andes, ni el Externado, ni la Nacional tienen equipos que sean capaces de armar proyectos estratégicos donde se planteen soluciones de largo plazo para el país. Eso creo que es un defecto muy complejo. Entonces eso no permite compensar la importancia del líder, del caudillo. Y yo sí creo que estamos en un mundo donde ese liderazgo es muy potente y ese caudillismo tiene muchísima fuerza. Ahora, no es solamente ahora. Estos días ver la película de Hitler de Netflix, excelente, cómo Hitler va, ese pueblo tan culto, el pueblo más culto de Europa que es el pueblo alemán, cómo va cayendo absolutamente cautivado por la personalidad de Hitler hasta aceptarle pues, situaciones tan complicadas como el holocausto. Entonces, yo sí creo que hay necesidad de ir creando aparatos institucionales que le quiten la fuerza al caudillo y al líder. ¿Quién discute programas? Entonces, claro, eso se alimenta con los trinos, con las respuestas rápidas. Leer un artículo de 10 páginas pues toma tiempo. Entonces yo prefiero con una buena caricatura, con un buen meme, pues llevar las discusiones adelante más que la reflexión sistemática. Ahí se ha perdido como este protagonismo de los partidos, ¿no? Los partidos simplemente van a elecciones, incluso el líder personalista impone una organización o una manera de hacer política, la manera que él cree. Un poco sí ha habido cambios en los medios, pues aparece pues todo este tema de las redes sociales, de esta información un poco inmediata, y la representación política se transforma. No sé si sea el clivage, como habla Maurice Duverger, entre activistas y tecnócratas. ¿Eso sería un clivage o no? Yo creo que hubo unos momentos en Consejo de Ministros en donde eso se planteó. Yo creo que usted necesita actividad. Ahora, usted necesita equipos tecnocráticos.
En el caso del DPS, usted no puede manejar 11 billones de pesos si no tiene un equipo tecnocrático beberiano. Pero el tema de presupuesto es un tema de una complejidad enorme. Y que las aspiraciones de un líder le coloca un límite, me parece, sí o no. Claro, es que, O un activista que claro, llega... en la lógica que a veces la tiene el presidente, yo prefiero al activista que al tecnócrata, porque el activista sí hace mi papel. Digamos, ¿cómo combina usted eso? Pues yo creo que usted necesita siempre la actividad y la posibilidad de ejecución. Usted necesita un equipo tecnocrático de ir a ejecutar 11 billones de pesos. Es que a veces la gente no entiende Y lo que con el significa. activismo... En el DPS usted necesita unos equipos tecnocráticos complicadísimos. Porque si uno no puede ejecutar a plato, lo ejecuta muy mal. No, y el diagnóstico, al El diagnosticar, diagnóstico, implementar todo. cómo hace usted la selección, la focalización. Eso necesita unos equipos tecnocráticos que definan qué es pobreza multidimensional, qué es pobreza monetaria, cómo se focaliza, etcétera. Entonces yo creo que en la época de Falborda, cuando hablamos de la investigación y acción, había esa preocupación por combinar las dos. Y un poco en esa lógica había una cierta predominancia de la acción sobre la investigación, o la investigación tenía que estar basada en la acción. Pero yo creo que en estos momentos pues usted necesita unos equipos tecnocráticos, un desarrollo investigativo sofisticado y complicadísimo, pero usted necesita respetar el espacio de la tecnocracia. Es absurdo, es Y se absolutamente complementan. absurdo lo que hace la ministra de Ciencia y Tecnología organizando en Ciudad Bolívar las asambleas populares científicas. De las asambleas populares científicas no puede salir la ciencia. La ciencia necesita unos espacios complicadísimos. ¿Qué puede salir en Ciudad Bolívar de la Asamblea Popular y Científica? Pues unos comentarios de mucha gente, pues la ciencia tiene unos espacios que son absolutamente específicos. Lo mismo el tema del poder constituyente o la constituyente universitaria. Hay en la universidad unas personas que saben, son los maestros. Y hay unas personas que aprenden que son los alumnos. Usted no puede eliminar esa jerarquía con una supuesta república de iguales que son los estudiantes en la constituyente. Cuando usted rompe esas jerarquías, pues entramos en un terreno absolutamente absurdo. Usted necesita investigadores, tecnócratas, que llevan prácticas, que llevan años en ese oficio. Y usted necesita ejecutores, pero usted no puede pretender tener eficiencia en el gasto si no tiene unos instrumentos técnicos complicadísimos. Pero Entonces, no sé si te respondí. Es decir, claro que siempre está esa tensión. Usted no puede decir, yo reemplazo al tecnócrata con el activista. Manejar el presupuesto, entender los códigos presupuestales, es un ejercicio de años. Usted no puede poner a un activista a manejar los códigos de presupuesto. No puede. y también un poco, pues, a lo que me hace entender es de que, digámoslo así, tenemos personas que hacen política que se puede entender. Lo que pasa es que yo tengo una visión de que para mí el activista es un poco salido del sistema de partidos, ¿no? Sí. Hablábamos, digámoslo así, el activista surge como fuera del sistema de partido, entonces es una persona, por ejemplo, que lucha porque los congresistas rindan cuentas, o aparece un activista, un tema ambiental y contra los toros, por ejemplo. Aparecen como ciertos activistas como con posiciones inusuales en el escenario público. Un poco por el lado de Petro, pues fue todo esto que pasó después o durante la pandemia, todos estos movimientos que se dan como en contra del gobierno por el tema de los, en fin. Y hay cierto activismo, personas que empiezan a tomar notoriedad. En el caso de Francia Márquez, si estoy bien, ella puede venir de un activismo de protesta, en fin. Y entonces esas personas, digámoslo así, como que el tema técnico o el tema ya como de, venga, tenemos tanto presupuesto, funciones, que uno, pues, Claro, en el caso de ese manejo cambia. en el caso de la vicepresidenta del Ministerio de la Igualdad, por ejemplo,
¿Se En ha debido a, algo, algo a falta de por técnica? eso, no, es que ese es un problema, porque en algún momento se dijo, necesitamos 10 viceministerios, eso no se puede, no se puede. Y por función, por Entonces, todo. cuando usted pregunta qué es el Ministerio de la Igualdad, pues nadie sabe bien qué es. Entonces, usted necesita un aparato técnico que organice qué es la igualdad. La pregunta que se hace a Amartya Sen, ¿igualdad de qué? Ujú. La respuesta De igualdad oportunidades. de qué es una respuesta técnica. En función de la manera como usted responda a la pregunta igualdad de qué, usted estructura técnicamente el ministerio. Pero si usted no se hace esa pregunta de manera sistemática, pues usted no puede estructurar un ministerio. Y por eso el Ministerio de la Igualdad empezó con la idea de 10 viceministerios, después se baja a 5, que es una locura. Y cuando empiezan a actuar, entonces no saben qué tienen que hacer. Si repartir subsidios, si hacer acueductos, si hacer vivienda. Porque usted necesita una racionalidad técnica que le diga, igualdad es esto. Por lo menos desde el punto de vista operativo, definimos la igualdad así. ¿Y cómo Y en funciona? función de esto, entonces estructuramos el ministerio. Pero si usted llega diciendo es que yo quiero que los afros sean iguales a los campesinos y que los campesinos sean iguales a los afros, entonces usted empieza a decir, bueno, ¿cómo empezamos? Y usted necesita una racionalidad técnica que le diga, el mundo ha discutido la igualdad desde Aristóteles. Para efectos prácticos, para efectos operativos, las últimas definiciones de igualdad de Fitoussi, de Sen, de Stiglitz son esto, y por lo tanto igualdad es esto. Igualdad se determina por un coeficiente de Gini, y entonces es más igual el que tenga un coeficiente menor de Gini. Eso lo tiene que decir alguien. Y eso es lo que se debe llevar a la ejecución. Y eso estructura el aparato administrativo y permite avanzar en proyectos. Y eso es lo que interpreta, por lo menos cuando un activista sale a luchar por injusticias o desigualdades, un técnico es el que le dice, mire, la manera Claro, es, o la persona se detiene en su acción política, contempla, hace algo de tecnicismo y va y sigue, más o menos es un poco, ¿cierto? sí, usted necesita unos instrumentos técnicos, no se enloquece, porque usted no puede jerarquizar. Usted tiene una intuición, y esa intuición únicamente se puede jerarquizar con instrumentos técnicos que cada día son más sofisticados. Detrás de la medición de pobreza monetaria hay un montón de supuestos y un montón de ejercicios tecnológicos complicadísimos. ¿Cómo imputa usted el valor de la vivienda a una persona que ya la pagó y que está viviendo en casa propia? Eso es un lío metodológico en toda América Latina. Entonces usted necesita unos equipos técnicos que le digan cómo se mide la pobreza, cómo se mide la pobreza multidimensional, cómo se estructura una canasta de nutrientes básicos. Usted necesita llamar a un montón de gente que sepa de Para el, alimentación. por ejemplo, para el que lucha por una mejor nutrición y Claro. se necesita. Pero entonces a veces se prefiere al activista, suponiendo que el activista puede resolver unos problemas técnicos que son sofisticadísimos, son complicadísimos. Y que necesitan una complementariedad, incluso dependen del técnico, Claro, dependen es que, completamente. La es claro. reflexión. Ahora, ¿hasta dónde le permite usted el juego al técnico? Entonces, claro, es la atención. Si a mí me dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que hay que reducir más inversión, yo me tengo que parar y decirle no la reduzco más. Respetándolo a usted no la reduzco más, porque la reduzco más acabo con este país. Ahora el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo que había que reducir más el gasto. Alguien se tiene que parar y decirle, no lo reduzco más. Entonces ese límite es un límite muy complicado, obviamente. Y una presión que Sí, por lo menos genera la movilización social o que claro. puede. Ahora la intuición es... Amartya Sen en el libro Idea de la Justicia tiene unos postulados como muy bonitos. Yo no me indigno porque tenga clara una teoría perfecta de justicia. Yo me indigno por cosas elementales, porque me están cobrando mucho en el arriendo, porque están cobrando mucho en servicios públicos. Ahora no me pida a mí que le defina cuál es la tarifa óptima de servicios públicos. Yo lo único que sé es que me están cobrando mucho y yo salgo a la calle a gritar. Ese activista que sale a la calle a gritar necesita estar complementado por un técnico que calcule la tarifa
de servicios O públicos que con se la una explique o tarifa la revise. complicadísima. Esas tarifas de energía, de acueducto, son tarifas enredadísimas. Entonces, usted le acepta al activista que tiene razón en que el peso de los servicios públicos son excesivos y de ahí para adelante viene toda la discusión técnica. Pero Entonces se esa complementan, combinación pero siempre es, entonces se complementan, más no claro, puede existir división no, pues, hay una y tampoco son, complementariedad en donde usted no puede pretender reemplazar al activista ni el activista reemplazar al tecnócrata. El por- tecnócrata en el sentido beberiano positivo, pues. y también hay activismo desde el lado de la derecha, de la izquierda, como tecnócratas del lado de la derecha o la Claro, izquierda, entonces ¿cierto? hay un tecnócrata, yo les decía en planeación, usted no pueden Milton decir Friedman, por ejemplo, en el lado, como un lado que, extremo de claro, usted no puede decir en planeación, es que yo soy técnico y no político. No, cualquier decisión técnica tiene implicaciones políticas. políticas, Ustedes una tienen que tener racionalidad. una sensibilidad. Este gobierno es el de Petro. Hay que tener una sensibilidad por el proyecto económico o político de Petro. Entonces tengamos esa sensibilidad. Pero evidentemente usted necesita esa combinación. Y ese equilibrio. Es absurdo decir yo soy técnico y no soy político. No, cualquier decisión técnica tiene implicaciones políticas y cualquier decisión política necesita elementos técnicos. Un poco el Politécnico de Francia, cuando se monta el Politécnico de Francia, yo le digo al político, mire, si usted quiere el tren de A a B, pues le vale tanto. Ahora, si usted quiere que el tren pase por C, porque necesita fomentar y estimular al pueblo C, pues eso le vale más porque es más largo y además es más costoso y se demora más. Usted como político decida. Yo le digo, de A a B vale 100, si pasa por C vale 150. Y en la esfera política se decide. Pero la tecnocracia tiene que ver el cálculo bien de cuánto vale el tren de A a B y cuánto vale pasando por C. Entonces usted decide, la Petarca no vale 14 billones de pesos, el metro vale 15 billones de pesos. Consejo de Bogotá, ¿qué prefiere, Petarcanos o metro? Ustedes deciden. A o B y es Y ustedes transitivo, deciden, que es claro, primero, que es más necesario. que es más necesario. Y esa es una decisión política complicadísima. Pero el técnico que le dice, la Petarca no vale 14 billones y el metro vale 15. Ustedes deciden. Ahí entonces es un llamado a que quien se comporte como activista tiene que tener una racionalidad Claro, y de que no tecnócrata. desprecie la tecnocracia. Porque también Sí, hay que caer en cuenta en eso, porque toda persona que es llamada a hacer un acto de activista tiene que pensar en un resultado claro, técnico, tiene por que decirlo así, y en otro tiene unos contexto. instrumentos técnicos que él no tiene. Ahora no, acaban de nombrar al ministro Daniel Rojas, pues él tiene que aceptar que no sabe de educación, que no tiene ni idea de educación y que tiene que aprender. Entonces respete a la gente que sabe de educación. En esto, entonces, ya entrando como al tema de Habermas, es decir, falta un poco en el discurso del activista como más factibilidad y validez, como que Yo sus creo ideas que finalmente de lo que comunica, tiene que aceptar la facticidad y un poco si es posible. lo que dice Habermas es siempre está esa tensión. En cualquier sociedad, el discurso, la validez intrínseca del discurso tiene dificultades de facticidad. Cualquier discurso. Cuando usted dice el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, eso tiene validez intrínseca. Ahora, en los hechos, ¿qué significa un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Pues nadie sabe en la facticidad. Sí, en lo queda como una Claro, idea, queda como un ideal. el problema con Petro y el problema con este gobierno es que si usted rechaza la importancia de la facticidad que pasa por una dinámica técnica, usted termina matando el discurso. ¿Cuál es el temor mío con este gobierno? Que si no avanza en facticidad, termine desprestigiando el discurso. Yo vuelvo a lo que dijimos O al una principio. contradicción, en fin. Claro, el Si lo vemos en discurso una de Petro es una contexto. maravilla. Ahora, si el discurso de Petro, que es una maravilla, no está acompañado de hechos prácticos, por ejemplo, que no se vuelva a contaminar un solo río, que se avance en economía circular, etcétera, pues si no está acompañado de facticidad, usted termina desprestigiando el discurso, la validez intrínseca del discurso. Eso es un poco
el planteamiento de Habermas. ¿Es fáctico y es válido hablar de una constituyente? Y desde el lado Yo técnico. creo que la constituyente del 91 tiene unos elementos tan potentes y estamos tan lejos de eso De que tener como volver a una. hablar de constituyente no tiene sentido. Pues yo no entiendo, porque es que nadie sabe el significado fáctico del poder constituyente. Si el poder constituyente es lo que está pasando en la nacional, que están pidiendo residencias, pues no vamos a avanzar hacia ningún lado. ¿Qué es el poder constituyente? Pues nadie sabe. Y el problema con estas categorías es que los hechos fácticos de la categoría son muy complicados. Yo puedo decir, vuelvo al ejemplo, el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué entiende usted? Que no es un dictador. Sí, Ahora, ¿qué claro. significa eso en la práctica? Pues nadie sabe. El Ministerio de la Igualdad, pues yo tengo la intuición de que sí. ¿Qué significa en la práctica? Pues nadie sabe. Entonces, nosotros tenemos en la cuestión del 91 un montón de propuestas que estamos muy lejos de haberlas cumplido. Entonces no hablemos de eso. Veamos cómo mejoramos la educación. O garantizar los derechos fundamentales, Claro, que fue pues un postulado. un niño en Quibdó lo estamos formando, vuelvo a decir, a 3,5 millones de pesos y un colegio de élite de Bogotá forma a los niños a 20 millones de pesos. Cuando usted tiene un niño formado en Quibdó a 3,5 millones de pesos año y un colegio privado lo está formando 20 millones de pesos año, pues esa brecha es brutal. Tratemos de ver si esa brecha es menor. Y eso está de acuerdo con la Constitución del 91. Sí, ahí no es Tratemos de indiscutible por acuerdo, los derechos. veamos cómo logramos que en el Chocó todos los municipios tengan acueducto. Y eso es la Constitución del 91. Pues ¿para qué hablamos de otras cosas y de otra constituyente? Uno cuando observa este tema constitucional, han habido en Colombia varios arreglos constitucionales o también pactos de élite o pactos constitucionalistas, si estoy bien, eso es Gutiérrez Anit. Entonces, claro, aparece, para no ir muy lejos, el Frente Nacional, donde se ponen de acuerdo los partidos y vamos a gobernar de esta manera. De pronto, pues en 1910 apareció pues, la Unión, si estoy bien, republicana de Carlos Eugenio Restrepo, y también era como salir un poco de la guerra de los 1000 días, situaciones muy de ese contexto. La constituyente del 91, yo estoy entendiendo, surge porque había nuevas fuerzas políticas que querían participación, y también pues ha pasado algo súper trágico con la UP, y un poco pues también el desenlace trágico que tuvo pues el M-19, pues también esta complicación de la subversión y las guerrillas tuvieron posibilidad de estar en la constituyente, algunos decidieron que no. Y hay como toda una voluntad nacional, una voluntad de las élites a cambiar algo que es, por decirlo así, como esencial en el Estado, que el Estado es población, tierra, una autoridad y una constitución. Esto de proponer no veo, yo en realidad ya coloco un poco mi opinión, yo no veo una realidad constitución, porque no veo que haya una fuerza nueva, incluso la fuerza a la que pertenece Petro es gracias a la Constitución del 91 que le da un reconocimiento. Pero lo que yo no noto es como una necesidad institucional de cambio frente a una constituyente. Probablemente haya cosas así en el tema ambiental, en el tema de las desigualdades, de pronto un poco como distribuir mejor un poco pues, los recursos y demás. Pueda que ahí sí de programas, de proyectos, de planeación y como en dirección a más desarrollo y a más progreso. Pero en este caso, plantear una constitución es por un problema de gobierno que tiene, por un problema que él tiene como persona, es una crisis que está enfrentando este gobierno para proponer una constituyente y pensar que ese es el cambio. ¿Qué puede pasar? ¿Se necesita un acuerdo nacional o no? ¿O una movilización? ¿Qué puede pasar, Jorge? Sí, yo Jorge no Iván, ¿qué entiendo miras? por qué sale el tema constituyente. Es Sí, este decir, gobierno sí va a lograr lo que se propuso en el plan de desarrollo, así no, no tenga los técnicos, no, lo no, a constituyente mí o la no. tristeza mía es que los grandes acuerdos que podrían desprender del plan de desarrollo no se están discutiendo. Sí, Y entonces, cuando se hizo el plan de desarrollo, pues nadie está hablando de constituyentes, sino unos acuerdos en unos temas básicos, como el tema de ordenamiento. Yo creo que la Constitución del 91, el tema de ordenamiento era muy importante y después salió la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que no ha ordenado el territorio. la de 1997, Sí, si estoy sí, bien, la de claro, la 388. LOT. Sí, sí. Que yo me acuerdo la fecha en que salió la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero y que no ha servido, que no ha permitido una autonomía local, una autonomía territorial suficiente.
Entonces yo creo que esos son los temas que nosotros tenemos que discutir. Y para eso no ¿Cómo hacer lo que necesitamos, ya nos propusimos? sí, para eso no necesitamos constituyente. A mí me impresiona mucho que los temas que hemos planteado hoy, que se desprenden del plan de desarrollo, no sean los temas del presidente. Sí, que esté en otro debate, que Yo no me esté imagino al luchando por eso. presidente, si el presidente asumiera el plan de desarrollo, yo me lo imagino gritando Y en el Congreso en y el Congreso, y al ¿por coordinar. qué no estamos, por qué seguimos contaminando los ríos? ¿Por qué no resuelve el problema de Patarcanos? Punto 2. Petro en el Congreso peleando o frente a los alcaldes para decirles que hay que cobrar por congestión. Petro gritando, ¿por qué no hemos avanzado en economía circular? ¿Por qué no hemos creado un gran proyecto ahora en la COP16? Llegué a la COP16 con una propuesta al mundo de un proyecto mundial de biodiversidad pacífica y que el Estado pone ya $1 billón para arrancar. Eso no se está proponiendo en la COP. O cero deforestación, es decir, Bueno, entonces usted tiene unas propuestas que se derivan directamente del plan de desarrollo que no tienen nada que ver con una constituyente y que deberían ser elementos sustantivos del discurso del presidente. Ahora que el ministro Cristo está hablando de recuperar el Acuerdo de La Habana, pues lo primero del Acuerdo de La Habana es el capítulo 3 del Plan de Desarrollo, que es el Acuerdo de La Habana, que pasa por un instrumento potentísimo, que es el catastro multipropósito. Petro debería estar diciendo cómo consolidamos ya el catastro multipropósito, que es lo único que nos va a permitir modernizar el sector agropecuario. Esas son las discusiones que yo no veo y que se desprenden directamente del plan de desarrollo. y estamos centrándonos en una discusión como una constituyente que ya tenemos una que está... Y estamos distorsionando. Ahora el ministro de Educación va a consolidar el poder constituyente en las universidades. ¿Qué significa eso? ¿Que los estudiantes van a opinar sobre los programas de maestría y doctorado? ¿Que van a Sí, es elegir el raro. rector? ¿Qué significa un poder constituyente universitario? ¿Que los estudiantes van a elegir los rectores? Entonces van a rechazar toda la meritocracia propia del saber académico. Esos son los temas que creo que deberían estar en la discusión con más fuerza. Y frente al gasto público, ¿qué retos tomas ahí? Que tienen que disminuir Yo ahorita creo 50 no, billones. el gasto público no se puede disminuir. Ningún país del mundo lo ha disminuido. Es imposible en el mundo disminuir el gasto público como porcentaje del PIB. Eso no se puede. Gobierno que diga que va a disminuir el gasto público como porcentaje del PIB no ha entendido nada. El gasto público va a seguir subiendo porque las poblaciones se van envejeciendo, porque mantener la esperanza de vida antes era un problema de alcantarillados. Cuando, De higiene, sí, la higiene. claro, cuando el mundo tenía 35 años de esperanza de vida a principios del siglo XIX, era un problema de alcantarillados. La alcantarilla de París, los 500 kilómetros de alcantarilla los hace Haussmann a finales del siglo XIX. Si usted quiere mantener la esperanza de vida, pues tiene que comprar escáneres cada vez más complicados, hacer trasplantes de riñón. Si usted quiere mejorar la ciencia y la tecnología, pues no se puede contentar con un acelerador de partículas de 20 kilómetros y no de 100. Si usted necesita saber qué hay en el mundo estelar, usted necesita un telescopio como el Webb o necesita otros telescopios. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un deseo puro e irrestricto de conocer. Queremos contar galaxias y queremos contar estrellas. Y el presupuestar Pues eso cada lleva... vez es más loco. Si usted necesita hacer guerras, pues necesita cada vez más sofisticación. Ningún país del mundo puede bajar el gasto público No lo ha como podido. participar, no, ni lo podrá. Entonces usted necesita ver qué hacemos con los súper ricos, qué hacemos con Google, qué hacemos con Amazon, qué hacemos con personajes como Musk, como Jeff Bezos, que tienen 210.000 millones de dólares. Es que eso no existía. Antes no era posible ganar plata dormido. Messi gana plata dormido. El último contrato de Messi implica que él se va a ganar 12 millones de pesos hora, dormido o despierto. A esos personajes, pues la sociedad les tiene que cobrar muchos impuestos. ¿Cuánto necesita usted para vivir bien?
¿Cuánto necesita Messi para que su cuerpito le permita vivir bien? 5 aviones, bueno, listo. 5 yates, perfecto. 5 fincas, perfecto. Nada de eso le suma, sume todo eso, eso no le da $1.000 millones. Entonces, ¿por qué una persona como Musk puede andar con 2.500 millones, con $215.000 millones? Entonces, ordenemos eso, cobremos unos impuestos brutales, o brutales en el sentido de lo que pagan ahora, que es ridículo, y entonces que Google, que Amazon contribuyan y ordenamos el mundo distinto. Sería una tensión y también algo por resolver. La pregunta ya para terminar. Orlando Fassborda, que es un conocido constitucionalista y que nos dio un gran aporte en el tema de derechos fundamentales, hablaba del cambio social en uno de sus célebres libros. Eh, si estamos logrando como ese ideal de cambio social, donde tenemos pues una participación identitaria, a pesar pues, de que eso genera tensiones o situaciones de conflictividad o también de proponer, pues las diferentes identidades proponen, los indígenas proponen, los afros proponen, pero sí estamos llegando a ese cambio y a ese orden social como un poco diferente que era antes de los 90, pues con la elección de pronto de este Pues yo presidente. creo que de Falborda hay que aprender el respeto por las distintas culturas, por el respeto por la geografía, Sí. el tema de todos esos, cómo salvamos la cultura anfibia ahora, el tema de la mojana, es absurdo que no hayamos podido resolver el problema de la mojana. Entonces yo sí creo Si que estamos llegando a un cambio, si hay un cambio de orden social desde el 91 hasta Yo acá sí creo que hemos avanzado, volvemos al punto de y ahora. Yo reconocimiento de creo que hemos derechos. avanzado en reconocimiento de derechos, pero no podemos exagerar el tema de identidades. Yo creo que hay que reconocer las especificidades regionales del país, pero todas detrás de un concepto general y universal de ciudadanía. Primero somos ciudadanos y después somos habitantes de Córdoba, habitantes de La Guajira, pero primero somos ciudadanos colombianos y primero está el concepto universal de ciudadanía. Y yo creo que en eso hay que combinar las dos, unos principios universales y la preocupación siempre de Falborda, de cómo hay culturas distintas, cómo hay sociedades que tienen especificidades que hay que respetar y que hay que potenciar. Pero claro, ese es un reto. No nos vamos a los extremos de tener un montón de identidades porque llegamos a que cada grupo indígena es distinto y cada una de las comunidades guayú es distinta a la otra y entonces nos vamos dispersando, pero sí tenemos que conjugar unos valores universales con un respeto de especificidades culturales y sociales y sobre todo ese reconocimiento de la importancia de la geografía, que yo creo que es uno de los temas muy importantes de Falborda, ese respeto por el movimiento campesino. Es que la luz de los años 70 era una maravilla, como un gran movimiento reivindicando tierra para quien la trabaja y seguimos en eso. A mí me impresionó mucho hace como 8 meses en la Universidad Nacional del Movimiento Campesino pidiendo tierra para quien la trabaja, que eran las reivindicaciones de los años 70 de la NUC, en que tuvo que ver Falborda, que finalmente pues hay muchas dificultades con la visión de la NUC, entre lo que llamó en el momento la línea Sincelejo y la línea Armenia, todo eso enmarcado en la investigación-acción de Falborda y la importancia de que la investigación consulte las condiciones de las comunidades, pero que vaya mucho más allá de las reivindicaciones comunitarias. Una visión técnica que también tenía Claro, y de yo la creo que sociología. el tema de investigación es, usted aprenda con el campesinado, pero usted va más allá. El campesino le dice, mire, esta planta me pone feliz. Esta planta me pone triste, esta planta me cura las cicatrices. De ahí para adelante usted tiene que ir a un laboratorio a mirar cuál es la composición química de esa planta que a uno lo hace feliz y de la planta que a uno lo hace triste. Entonces es una combinación en donde usted tiene que oír a las comunidades, pero tiene que ir mucho más allá del discurso Y comunitario. también para que tomen las mejores decisiones. Podemos participar, una constituyente con plenas garantías, diferentes identidades que también pues busca la planeación y el Pero alguien desarrollo. tiene que decidir, aquí se hace acueducto. ¿Por qué? Porque la humanidad considera que el río Atrato
está contaminado y que los niños no tienen que tomar agua del río Atrato. Así la comunidad me diga que no necesita acueducto, yo impongo el acueducto. Y por derechos y demás fundamentales. Sí, Porque yo sé. Y ustedes tienen que vacunar. ¿Por qué? Porque yo sé. Y yo lo obligo a que se vacune en algún sentido. esa es la importancia de planear en búsqueda del desarrollo, de buscar esa factibilidad, por supuesto, de las ideas. Por eso hemos invitado a Jorge Iván, porque No, muchas queríamos gracias. resolver. Bueno, un desahogo muy, muy interesante esta conversación. Estábamos Usted, pendientes muchas gracias. de conversar hace muchos años. Muy contento de invitarlo acá, siempre bienvenido a Ondas del No, Meta, muchas gracias y siempre acá presentes. muchas gracias. Agradecemos a Nicolás Pava, Fernando Pava, que nos ha colaborado acá y nos ha brindado el espacio. A todos los oyentes de Ondas del Meta, muchas gracias por estar acá y seguiremos con la información económica y ambiental, atmosférica, como todas las semanas, ahí en la página web y también en la emisión, en las diferentes emisiones por AM. Muchísimas gracias, el dial 1170. Estaremos muy pendientes de nuevas entrevistas, nuevas información que esté al día. Muchísimas gracias y esto es Ondas del Meta, Folios de Economía. Gracias.